Y con el sonido. Sincroniza. 3, 2, 1, ya. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de tu podcast Coloquiando. Un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas IDECA Perú. Instituto de Estudios de las Culturas Andinas IDECA. Nosotros producimos este podcast desde las orillas, pues el lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca, desde la ciudad lacustre de Puno. Un saludo para todos ustedes, para todas, y agradecerles también por recibirnos, ¿no? Nuestros anteriores episodios que ya están disponibles en las diferentes plataformas. Mi nombre es Ronnie Ramos y hoy vamos a hablar, por supuesto, para este espacio tenemos un nuevo invitado. Vamos a conversar con un personaje bastante conocido en el mundo político, en el mundo académico también, y nos acompaña pues el doctor José Gutiérrez Alberoni. Él es psicólogo, docente universitario y también analista político. También ha tenido participación política, ¿no? En algún momento. Entonces ya nos acompaña este día. ¿Cómo está José? Bienvenido a este espacio de Coloquiando. Ronnie, muy bien, y a todo el equipo de comunicaciones y producciones del IDECA, una institución que ya tiene varios años. En el pasado visité en el centro de la ciudad de Puno con otros amigos, porque es bueno que las personas nos comuniquemos, dialoguemos, hagamos de conocimiento público a través de estas plataformas lo que pensamos, lo que sentimos, y tal vez todo esto pueda significar generar un consenso, porque esa es un poco la vocación de evitar, digamos, las tendencias individualistas y comenzar a través de la comunicación, la empatía y la sensibilidad, proyectarnos como sociedad. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ti por acompañarnos. Hablaremos un poco de todo, ¿no? Hace días he visto una publicación que compartiste, ¿no? Estamos, pues, se está jugando la Copa América, la Eurocopa también. Entonces, en una conferencia de prensa, el entrenador de Marcelo Bielsa, ¿no? De Uruguay, mencionaba, pues, que el fútbol, que era una de las cosas que tenían los pobres, ya no es del pueblo. ¿Qué te parece esta reflexión? Que por cierto lo has compartido. Sí, sí. Aparte, siempre me gusta ver también las publicaciones de esta gran personalidad que es Marcelo Bielsa. Además de ser un buen entrenador de fútbol, creo que es un político que hace un diagnóstico de lo que está sucediendo a nivel de la sociedad y fundamentalmente en torno del fútbol, del deporte estrella, digamos, en este momento, ¿no? Sí, efectivamente. Antes te cuento que mi padre fue jugador de la selección de Puno, y él me contaba, y otras personas también, que cuando iban al estadio, él se llevaba sus chimpunes. Por supuesto que no había ninguna cuestión remunerativa Uh-huh. y cada uno se la jugaba con su propia indumentaria, ¿no? Uh-huh. Entonces el deporte era un deporte de los pobres, del pueblo, y había que autosostenerlo económicamente. Pero poco a poco esto ha pasado a ser una gran empresa, una gran industria que mueve millones de millones, ¿no? El señor Agustín Lozano, natural de Chongoyapi, presidente de la Federación de Fútbol, seguramente está bastante tranquilo porque sus honorarios deben ser 40, 50,000 soles, ¿no? Ha salido publicaciones que muchas veces en los almuerzos él paga, en él y su comitiva y los que quieren, Uh-huh. hasta 9,000 soles en algunos restaurantes Lima. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la muestra de que ya no es un deporte del pueblo y de los pobres también
es de que hoy día yo no puedo ver en los canales de señal abierta ningún partido de fútbol, Mm. porque si quiero ver, tengo que pagar. Y creo que el pago mínimo para tener este servicio son como 60 soles y la mayoría del pueblo peruano no está en estas condiciones, Y en esta crisis que vivimos, ¿no? Sí, sobre todo pues. en esta crisis, ¿no? Por eso, desde que Rusia fue castigada, digamos, de no invitar a participar en Olimpiadas y en el fútbol, Ujú. yo creo que Rusia y otros países podrían fomentar una especie de FIFA, pero con un alto contenido social, donde todos participen. Mm. Bolivia, El Salvador, Perú también, que estamos qué sé yo, en la cola de la productividad deportiva, ¿no? Hay que generar otro formato, pero eso no lo vamos a hacer nosotros, pues, porque son intereses mundiales, económicos que están en torno al fútbol, Todo se ve negocio ahora, ¿no? lamentablemente, sí. Ajá. Sí, pues a mí también me llamó bastante la atención y muy buena esa reflexión también que hizo el entrenador de Uruguay y eh, en buena hora, ¿no? Diremos, pasó también Mm, ahora a la siguiente etapa. sí, Ujú. ¿Y qué opinas del fútbol peruano? bueno, estamos mal, pues creo que el fútbol también es reflejo de la sociedad. Mm. Y un reflejo tiene características de reflejar de alguna manera la historia del país, pero sobre todo la coyuntura del país. A nivel de coyuntura política nacional, estamos pues en una etapa de, digamos, de crisis de la institucionalidad y eso se refleja también en el deporte, porque yo creo que los deportistas, a pesar de que no lo van a decir, porque he leído alguna noticia, Ujú. que dice Carrillo, a mí no me pagan nada. Es mentira, pues, porque cada jugador que es convocado a la selección tiene un premio, Mm. juegue o no juegue, de $8,000. Era, ahora inclusive tal vez es más. Mm. Aparte de los bonos y de todas las regalías que tienen, pues ellos van a hoteles 5 estrellas, Mm. comen de lo mejor. Entonces, lo único que gastarán algunos como Carrillo, Cueva y creo que Reina también, y algunos periodistas, es pagar de su bolsillo el entretenimiento, trago, baile y punto. Mm. Entonces, es reflejo de la sociedad, mientras que el país no se enrumbe de una manera proactiva, con una lógica de preservar el Estado y la institucionalidad, sino que al contrario, todo está haciendo agua, también el deporte va a mostrar este lado, digamos, de inconsecuencia, de improductividad o de crisis como la que estamos viviendo, lamentablemente. Ujú. Eh, Creo que los jugadores han perdido cierto respaldo. No sé cuál es tu análisis ahí, a partir de que se han alineado también, pues, en las últimas elecciones, ¿no? A cierto grupo político y solo se salvó un jugador ahí, pues, ¿no? Renato, Renato Tapia, quien claro. no participó en el último también. No participó. Leí ahora una noticia de que Ajá. Mbappé, que es de Ya. origen familiar migrante de la Argelia, él ha hecho una campaña por los grupos progresistas y Para rechazar a la extrema la derecha, ¿no? extrema derecha de la Le En Pen, Francia. y con eso se le cierra un poco esta omnipotencia que se han creado a nivel mundial los grupos fundamentalistas de derecha, y esto también refleja el comportamiento como en el país de lo que está sucediendo en la política nacional. Estamos gobernados, diría yo, por unos miserables que solo ven los intereses del gran capital transnacional y sus propios intereses. Los jugadores que seguramente participaron en esta cuestión a favor de la candidata, la señora K, Ujú. seguramente que cobraron por eso, porque no es gratis eso. Ujú. Y lógicamente los que asumen una posición en base a la conciencia, luego son maltratados porque no están de acuerdo a este sistema corrupto, ¿no? Mm. Entonces, me ha gustado lo que ha sucedido en Francia, no es solamente por la participación de Mbappé, ¿no? Sino de toda la La gente, especialmente población. migrante, y los franceses que han visto que estas tendencias de derecha han
caminado recortando derechos de la gente, de los jubilados, pero ahí el pueblo francés educado ha salido a las calles por sus derechos y porque estos derechos sean, digamos, derechos también para las futuras generaciones, cosa que no ocurre en este país, pues somos un país que quiere calcar el modelo, digamos, neoliberal y de las ciudades norteamericanas, como lo ha hecho explícitamente el cerdo, digo, eh, Rafael Alié. Aliaga. Ajá. Y él cree que somos y vamos a ser una sociedad del primer mundo, moderna. Sí tenemos Potencia mundial. potencia mundial, sí tenemos grandes problemas educativos, de salud, de seguridad. Ujú. Él viene porque lamentablemente los medios de comunicación se han convertido, creo yo, en este momento como el medio principal para generar tendencias a nivel de la población. Ujú. Yo un día viajé a la ciudad de Juliaca, hace algunos años, ¿no? Y de repente había una señora que estaba sentada en la combi al lado del chofer y conversaba con otra que parece que era del mismo barrio, la misma calle, y hablaban, y yo dije, pobrecita esta señora, no debe estar teniendo un problema familiar. Ujú. Y era una crítica a una persona y esta persona aparentemente le había sacado la vuelta, o sea, temas domésticos e instintivos, y al final ya me entero porque estaban hablando, no sé si de una novela o de un programa, esto es guerra, o sea, lo que quiero decir es que hoy día los medios de comunicación afectan tanto la vida de las personas, las ideologizan, las Ujú. conducen, Ujú. así como en la antigua Roma, ¿no? Ujú. El circo era una plataforma, vamos a decir así, que posibilitaba la gobernabilidad. Y eso Era, es lo que... como se dice, circo y pan, pan y Pan y circo. circo. Acá no hay el pan, pero sí hay el circo permanente. A mí, ¿qué me interesa la vida de un farandulero, un deportista, Mm. en los aspectos privados, ¿no? Sin embargo, ellos colocan esto como agenda Ujú. y movilizan en un pueblo que tiene carencias desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia, para introducir en las mentes un poquito vulnerables de la población estos aspectos. Y la gente cae, pues, Mm. ¿no? Y a veces no puede salir porque su vida transcurre dentro de esta lógica perversa pero articulada por este poder fundamental que es la de los medios de comunicación. Sí, pues ellos ponen la agenda, ¿no? Los medios concentrados, diremos, de Lima, sobre todo, ¿no? Claro, Los que tienen alcance nacional, por lo nacional. menos. Y por eso es bueno también, creo, espacios como esto y ahora espacios como medios alternativos, ¿no? Como La Encerrona, hay medios así, pequeñas islitas que van formándose en algunas regiones también. Y es bueno, creo, esas alternativas también. Sí, Ujú. la divergencia y la posibilidad de generar equilibrio a nivel de la sociedad Mm. es la participación de todos. Mm. Ya hemos visto que los medios de comunicación, los concentrados, están al servicio, porque además representan intereses económicos, bueno, Sí. y están al servicio y ellos tienen su agenda, ¿no? Ujú. Pero como bien has dicho, hay esta posibilidad alternativa y ojalá que siga creciendo como está creciendo, ¿no? Ujú. Y dentro de estas posibilidades alternativas están las que ha manejado Julian Assange hace algunos años, ¿no? Con toda esta investigación que ha llevado inclusive desde su capacidad de excelencia del manejo de la cibernética y de los hackers Ujú. a meterse inclusive en los archivos clasificados de la CIA y del FBI, ¿no? Wow. Y de tal manera que nosotros tenemos información que ha sido publicada, pero que por supuesto estos medios concentrados que no les interesa publicar, está creo Rafael López, están varios tipos con todas las cochinadas que han hecho explicitadas en estos famosos, eh, digamos, en estas famosas publicaciones que lo han llevado lamentablemente a una situación penosa durante 14 años y que hoy ha obtenido la libertad por acuerdos y además porque ha habido una presión mundial,
¿no? Ujú. En relación a lo que ha sucedido. Entonces, yo me adhiero siempre a este tipo de posiciones divergentes porque de alguna manera nos hacen conocer lo que realmente está ocurriendo. Así es. Muy bien. Preocupante pues todo lo que viene ocurriendo. Ayer nomás, el día domingo salió una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, donde muestra pues claramente cómo es la desaprobación, ¿no?, de la señora Dina Boluarte, y también al Congreso ya bajó un poco más. La aprobación del Congreso se mantiene en el mismo nivel que en los meses anteriores, pero dice un mayoritario 94% lo desaprueba. 94% de la población peruana lo desaprueba. Y a la señora Dina Boluarte igual, ¿no? El 90%, que es casi la mayoría, pues. ¿Qué opinión le merece esto? Debe ser más, Mm, pero lógicamente que estas instituciones, el IEP, Ipsos, Datum, ujú, también son instituciones que trabajan de alguna manera con el aporte del Estado. ujú, No nos hacen conocer, pero a veces ese aporte puede ser por publicidad o porque estas son investigaciones, ¿no es ujú, cierto? Y alguien tiene que financiar, porque no creo que sean autofinanciadas. mm, Entonces, yo pienso que debe ser el 99%, no creo que tenga ni siquiera 5%. ujú, Pero en el caso de que son el 5%, más o menos la representación sería que 9,5 personas del país, y media, vamos a suponer que sea un enanito, me disculpe, pero no estoy, solamente por razones así didácticas, mm, están en contra de lo que está haciendo el Congreso, el Ejecutivo, los ministerios, etcétera, etcétera. ujú, Y media personita, otro enanito, está a favor, entre comillas. Es lo que dicen las encuestas, ¿no? ujú. No hay país que pueda, digamos, sostenerse con esta impopularidad. Sin embargo, La legitimidad. claro, no tienen legitimidad. Pero sin embargo, cuando hay una agenda de corrupción y de intereses económicos, Ujú, no les interesa absolutamente nada, ¿no? ujú, Es como en el tiempo, digamos, de la colonia, los barcos que salían del Perú o de México cargados de metales preciosos hacia Europa, muchas veces eran abordados pues, por los piratas, ¿no? ujú, Ingleses, especialmente holandeses también, ujú, y se llevaban el botín de que nos correspondía a nosotros, digamos, de esta sociedad andina, ujú, se lo ha llevado y esos ujú, países han emergido por eso, ¿no? Están haciendo lo mismo ahora con nosotros. ujú. Hay una especie de piratería que está amparada desde acuerdos, digamos, que van en leyes y que no tienen racionalidad y además no tienen soporte técnico. Si alguien, digamos, dice, ¿cuál ley tiene mayor peso? La ley que ha, digamos, aprobado la reelección por unos cuantos miserables, disculpa la expresión, que votan, así como esta ley en la cual han votado, me parece, 15 congresistas, que ha dado esta prescripción a los delitos de lesa humanidad, ¿no? Hace pocos días, Ujú, ya esta ley de la reelección y esta ley de la Cámara de Senadores ha sido ya consultada a millones de peruanos en el ujú. plebiscito Claro, de las y, cámaras, sí. y millones de peruanos hemos dicho que no. Mm, Por eso yo creo que la ley que es, digamos, mandante desde el pueblo debe tener mayor peso y jerarquía que una ley hecha por algunos cuantos interesados mm. que quieren trabajar en su agenda. Y ahora en este último, pues, de contra la lesa humanidad, ¿no? Claro, Son, claro. es la comisión permanente, no es lo que ha Nada aprobado, ¿no? más, Y nada justo más. aquí yo tenía ahí apuntado, ¿no? Algunos nombres: Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, César Revilla, Marta Moyano, Patricia Chirinos, José Luna, José Cueto, Pues, Jorge Montoya, María Acuña, Eduardo Salguano Salguana, Diego Bazán, José Geri. Ellos son pues han los aprobado. congresistas de la Comisión Permanente del Congreso que aprobaron esta ley, ¿no?, de amnistía que dará impunidad a responsables de delitos contra derechos humanos Contra la en humanidad. sí.
Sí, pues, y eso no tiene sentido porque el Perú es signatario de los pactos internacionales. Mm. Entonces, hay en estos delitos de lesa humanidad no un ámbito nacional ni regional. Pese al pronunciamiento esto de la Corte, ¿no? Claro, Interamericana, claro, sino pero a que, ellos les llega. bueno, hay un término, pues, en Aymara que son cuyos, pues. Oye. Son tipos que no les interesa nada, son curtidos, son atrevidos, ¿no? Mm, Pero lo que están haciendo es generar un sistema de desinstitucionalización, porque ellos están aportando con esta presencia de leyes y de acuerdos que va en contra del ordenamiento jurídico nacional e ujú, internacional. ujú, Entonces, ya vamos a ser vistos, ya estaremos vistos como un país paria, un país bananero, en el sentido de que las normas y las leyes reflejan un poco la dinámica y la voracidad ujú, de los que las producen, pero no están orientadas a resolver los grandes problemas nacionales. ujú. Y bueno, lamentable, pues todas las cosas que viene haciendo nuestros padres de la patria. Sí. La madre Y la Dina y el padre y lo César tiene, Acuña. ajá, y lo tienen sometido, ¿no? A Dina Boluarte, porque justo en esa encuesta también salía quién tiene más poder actualmente en el Perú, ¿no? Y evidentemente En el Congreso, Congreso. pues Claro. ahí con el 40%, seguido por el Ejecutivo, que sería el 22%, según esta encuesta. De ahí también sigue el grupo empresariado, pues, ¿no? De los empresarios y de ahí los fiscales y las fuerzas del orden están ya un poco más abajo. Y frente a todas estas situaciones que está ocurriendo desde diversas organizaciones, se han anunciado, pues, para este mes de julio salir, ¿no? A movilizarnos como lo hemos hecho el año pasado en enero, desde diciembre, ¿no? De 2022. Y lamentablemente, pues, han masacrado, han asesinado a nuestros hermanos también. Hay que decirlo con esos términos, ¿no? Aquí Claro. cerca nomás en la ciudad de Juliaca y algunas otras regiones más. Y justo ahora en Puno y otras regiones se estaba anunciando eh, salir a las calles y justo a Dina Boluarte se le ocurre, ¿no? Declarar el estado de En emergencia en Juliaca. Puno ante anuncios de protestas contra el gobierno. Ujú. Y esto nos restringe, pues, ¿no? A la libertad de tránsito, la libertad de reunión, seguridades personales, todo ello. Supuestamente, ¿no? Con el tema de inseguridad, todo eso, pero esa inseguridad no pasa este mes nomás, pues ya varios meses, varios años ya van ocurriendo en nuestra región, en nuestras diversas regiones del país, y son sus ministros, ¿no? Los que tienen que chambear más para combatir el tema de inseguridad ciudadana. Claro, y no lo están haciendo, ¿no? Ajá. Sí, lamentablemente me parece que estos piratas actuales, Ujú, con rótulo de congresistas, ministros, ejecutivos, en fin, saben que si no proceden de esta manera autoritaria, de esta manera, inclusive como una especie de organización criminal, los beneficios que han acumulado históricamente se van a ir diluyendo. Entonces, a mí me parece que es una forma así muy radical de seguir manteniendo, digamos, los beneficios históricos ujú, han posibilitado esto, pero aquí no están midiendo de que estas acciones van a conllevar a reacciones. O sea, en este momento, por ejemplo, hay una reacción dentro de la institucionalidad, el Poder Judicial, el Ministerio Público, una ujú, especie de juego de tronos, pero mm, que de alguna manera expresa también el sentimiento y la posición del poblador peruano en general. El poblador peruano en general quiere que haya una gestión de la justicia que tenga que ver, digamos, con resolver algunos problemas de corte judicial en la manera en que nosotros lo pensamos. ujú, Entonces, en este momento, la acción social que ha sido característica de los pueblos del sur especialmente, ha sido
retraída, ha sido disminuida por cuestiones reales, por las leyes que han dado, por los asesinatos que han cometido, porque puede volver a pasar, pero yo pienso que no va a poder a pasar, porque este asunto ya está judicializado en la Corte Interamericana, Ujú. ya, porque si presentábamos acá la denuncia en el Perú, seguramente que no iba a pasar nada. Sin embargo, ha habido ciudadanos Y, peruanos ujú. así. Y si es que está muy lento, ¿no? Iba a estar lenta también, pero de todas maneras está. Y eso va a ser un escollo y un óbice para que las Fuerzas Armadas y Policiales Mm, no repitan lo que han hecho de una manera muy extrema, muy abusiva, defendiendo, digamos, a la patronal. mm, Se supone que hay un modelo, hay un protocolo de la acción policial, ¿no? ujú, Como ha habido en Francia, casi en la misma época, han salido y los franceses han quemado unidades vehiculares en el centro de París, han hecho una serie de ujú, desbarajustes, pero no ha habido ningún muerto. ujú, Ha habido un jovencito que ha muerto, pero era por otra razón. ujú, Era porque él fue requerido, no sé si en esta o en otra oportunidad de acciones sociales y políticas, la policía estaba en una tranquera, le pidió los documentos, ujú, él no paró porque era, creo, menor de edad, pasó y al final la policía, por su protocolo, disparó. mm, Pero no ha habido ningún muerto que emerja, digamos, de la situación ujú. que está constitucionalmente definida y nos ampara, que es la de la protesta social, que es la de la La libertad de insurgencia, que es expresión, la la libertad. insurgencia. Entonces no comprende, porque ellos quieren que seamos unos siervos, así como en el pasado he visto algún video que los campesinos del Cusco tenían que besarle las manos Mm, a los patrones, a mm, los dueños de las grandes haciendas cocaleras en el RAC, tenían que besarles. Había un besamanos mm. que, lógicamente, seguramente que les hacía sentir muy bien, ¿no? Las cosas han cambiado. Claro, estamos en Entonces otros están tiempos. en otros tiempos, pero Ujú, estos persisten por ese prejuicio, ese estereotipo ujú. con que la cosa es así, ¿no? Como ellos son los iluminados que deben gobernarnos, y eso no es verdad. Ya bien, doctor. Ahora, ¿cómo afecta la incertidumbre política a la psicología colectiva de toda nuestra población peruana? Todas estas preocupaciones, todas estas problemáticas, ¿no? Sí, hay diferentes, digamos, consecuencias. Uno es la desazón, la frustración, el conflicto, porque mucha gente que ha ido a Lima y no y me han representado de una manera digna, se ha sentido pues humillada, maltratada. Veamos el caso de la Universidad San Marcos, ¿no? Donde la propia rectora de Sí, orientación fujimorista permitió que le entran los ocurra tanques. esto y que nuestras madres dignas de Puno sean Terruqueados. terruqueadas, sean maltratadas, sean, digamos, invisibilizadas con rótulos como Movadef, terrorista, senderista, etcétera, etcétera. Cuando Ujú, lo que estaban haciendo era un acto de peruanidad, ujú, defendiendo, digamos, las posibilidades que tiene nuestro país desde una posición del pueblo peruano ujú, que debiera ser reflejada a nivel de gobierno. mm, Porque lo que ocurre, como te dije anteriormente, hoy día la mayoría del pueblo peruano no cree en esta clase política, ujú, pero ellos siguen haciendo de las suyas, pero va a llegar en un momento, yo no quisiera, que va a haber una eclosión de violencia. He escuchado que va a haber un movimiento, inclusive esta reviviscencia del aymarazo, ujú, producto de que, así como en Tía María, ujú. ya han dado luz verde para la exploración y la explotación, Sí. sin haber una pauta que también es parte de acuerdos internacionales, me refiero a la Convención y al artículo 169 de la OIT, Mm, que expresamente dice que para que haya una actividad, cualquiera que ésta sea, maderera, minera, acuífera, etcétera, etcétera,
hay que consultarle La a las consulta previa. poblaciones la consulta previa. Ujú, Sin embargo, parece que en todo este tiempo esta empresa liderada, entre comillas, por este mexicano, Rocha, creo que se apellida, no sé cómo es, ha dicho que ya tiene el acuerdo. mm, Y es posible que tenga algunas firmas de algunos dirigentes que han sido captados en todos estos años y que hayan firmado, pues, así como dirigente Juan, María, etcétera, y les han pagado algo, ¿no? mm, Eso no es consulta social, no es licencia social, eso es manipulación con dirigente. interesada y con aspectos de corrupción. Mm, Lo mismo me parece que ha ocurrido con relación a la minería de Santana. Me parece que nuevamente ya se ha activado, pues he escuchado en las redes de un dirigente aymara ujú. que decía que nuevamente nosotros vamos a emerger en un nuevo aymarazo producto de esta decisión autoritaria del gobierno sin considerar y Ujú, sin considerar este método y esta alternativa que me parece constructiva, ¿no? ujú. Que es la de la licencia social. Sí, pues sí, eh, hay bastante minería, ¿no? En nuestra, hay concesiones, diremos, Sí, concesiones mineras tanto en la zona sur, en la zona norte también de nuestra región de Puno, y ahora el tema del litio también ya se está hablando, ¿no? Ya está en su etapa de exploración y esperemos pues que se respeten también todos los procedimientos como está, ¿no? Sin omitir, como muchas veces se han hecho, ¿no? Como lo que es mencionado el tema de la consulta previa. claro. Ujú, Pero no se va a dar, pues, porque tienen un régimen títere que ujú, va a firmar cualquier cláusula, cualquier decreto ujú. para que, dándonos el mensaje desde los medios concentrados de comunicación, de que la única esperanza del país es la actividad empresarial y la actividad del posicionamiento del capital transnacional. Es lo único, nos dicen, Eh, ¿no? Pero aquí en Puno no, tenemos, pues no se mueven sí sobre la minería, ¿no? Tenemos la agricultura, nuestros hermanos lógico, ganaderos. lógico. Ujú, Además, hay digamos, hay un prejuicio porque dicen que las empresas privadas son las únicas que generan economía, que generan desarrollo, que generan puestos de trabajo, etcétera, etcétera. mm. Y eso es mentira. Y La, em- desarrollo, no sé cómo lo entiendes, Nada, pues, ¿no? claro, Ah, ¿cómo me entiendes? La empresa mejor de Chile, la que genera millones de soles, que inclusive se deriva en una especie de canon para las Fuerzas Armadas, ujú, se llama Codelco, ujú, Corporación del Cobre de Chile. ujú, Y esta Codelco es una empresa pública del Estado ujú, y que funciona de maravillas y que tiene una alta productividad que posibilite, por ejemplo, que Chile tenga más submarinos, más aviones, más tecnología militar y bélica, mm, y me parece que ahí están equivocados los chilenos, pero la tiene. ujú. Entonces, aquí podría haber empresas como Petroperú y otras del Estado y si no tenemos gente que pueda administrar o gestionar esta, contratar pues gente de Europa, gente de Australia, Mm. pero que trabajen en función de defender nuestros recursos estratégicos. No, no se está produciendo eso, porque además, mira, en cada concesión, en cada hora he escuchado que en este viaje de la DINA a China Mm, se ha creado como una especie de, como directorio, algo así, ¿ya? ujú, Entre la empresa del Estado de China, que tiene a cargo la construcción del puerto de Chancay, mm, y el Estado peruano. Eso es siempre lo que han buscado los peruanos. Los peruanos, cuando hay una concesión minera, entonces se meten, digamos, en el gas de camisea, meten a sus políticos, pues, del fujimorismo, del aprismo, y son parte de los directorios ujú. y tienen ellos pues sus grandes salarios y también El control. el control y tienen también una partecita de los beneficios, ¿no? Como utilidades o como lo que sea. O Mm, sea, pues hacen todo para posibilitar crecer ellos y no interesarse por colectivo. el colectivo y por el desarrollo del país. Mm, Voy a utilizar una expresión que está dicha coloquialmente, ¿no? Para ellos el Perú que se joda.
Mm, pero nosotros como peruanos somos peruanos especiales y estamos trascendiendo porque tenemos un espíritu académico, intelectual de mm, primera, diferente de lo que tiene el pueblo, y esto nos da esta tendencia de ser considerados como que somos los únicos que podemos generar el desarrollo del país. Y mentira, pues, porque el país está fragmentado. El país está en un proceso de recesión a pesar de que el Banco Central de Reserva ha anunciado de que ya estamos saliendo de este proceso recesivo, ¿no? ujú. Pero sin embargo, en el día a día y producto también de esta tendencia a generar individualismo, vemos lo que pasa con nosotros y con nuestra familia, pero no vemos lo que pasa con la familia que vive al lado de nuestro domicilio o al frente de nuestro domicilio. No sabemos si ellos tienen las posibilidades económicas para dotar, digamos, a la familia de una canasta básica, ¿no? No sabemos. Ujú, No sabemos cómo resuelven sus problemas de salud o tampoco sabemos los grandes problemas que hay desde el punto de vista educativo, porque lamentablemente nos están induciendo al individualismo y no a los el grandes sentido objetivos, comunitario, que es el sentido del bien común, lo que ¿no? se practica todavía y se está perdiendo ya también en las comunidades, ¿no? Pero felizmente en algunos se conserva Se todavía y no hay que conserva. perder eso, ¿no? No hay que perder, hay una resistencia y va a seguir habiendo resistencia. Mm, Por eso que este anuncio de paro, digamos, o de movilizaciones ha emergido también nuevamente de Puno. De Puno, las comunidades quechuas y aymaras, hartas de este modelo, están queriendo trascender seguramente a nivel local, o a nivel regional o hasta a nivel de la ujú, capital. ujú, Y seguramente ya hay un nivel de organización diferente al otro que fue más emotivo, sí, fue más una cosa de motivación, de espontaneidad y que no trascendió, pero no trascendió por el movimiento, ujú, no trascendió por la respuesta criminal, digamos, del Estado y que derivó pues en los asesinatos de muchos peruanos y en la discapacidad producto de las heridas ujú, de otros cientos de peruanos. ujú. Eh, Creo que aterriza bien, ¿no? Lo que has dicho, el tema de preservar, de no perder el tema de sentido común. Ya hace un tiempo has escrito un artículo, ¿no? El doble camino Pero bueno, peruano, que aborda un poco la importancia de considerar la cultura ancestral en el desarrollo de países y pueblos herederos, pues, de una larga tradición. claro, Ujú, ese es el gran problema. Pero yo siempre reflexiono, por ejemplo, el año 2000 fue elegido como peruano del milenio Miguel Grau, mm, a través de un acuerdo del Consejo y una ley, el ujú, peruano del milenio. Está bien, pero no es el peruano del milenio, será el peruano del bicentenario, para mí, modesta opinión. ujú, Yo escuché en la misma época 1999, 1990, escuché y vi en un canal alemán un concurso que habían hecho en una universidad alemana de ujú, cuáles son las 10 personalidades de la historia universal, o sea, ujú, de todo el planeta. ujú, ¿Ya? Y entonces yo estaba ahí un poco escuchando un nombre, otro nombre, y de repente cuando escucho un nombre me tocó las fibras íntimas de mi ser y ya eso significó que hasta ahora yo pueda comunicar esto, pero no puedo comunicar los otros 9, ¿no? ujú, En esta investigación de tipo social habían establecido dos parámetros para considerar a estas personalidades de la historia universal. ujú, Una era algo así como filosofía del desarrollo, otro era como planeamiento estratégico y prospectivo. O ujú, sea, cuando hicieron las encuestas a académicos, historiadores, científicos sociales, las preguntas estaban cargadas de esto, ¿no? O sea, ¿por qué la personalidad tal es considerada por usted como tal? Tiene estas dos variables, o sea, pensamiento estratégico, filosofía del desarrollo. Bueno, al final, después de una votación de entre cientos de personas que, porque todo el mundo quiere pues, que el personaje de su país esté pues entre ujú. los 10 finalistas, ¿no? Ya. El personaje que me tocó las fibras íntimas era Pachacuti.
Entonces, hay una cosa, mira, Pachacútec ha permitido que el turismo mundial o global esté viniendo al país a visitar nuestras instalaciones culturales que hoy día están en manos de las grandes transnacionales y nacionales, del capital, Claro. y que a veces imposibilitan que nosotros los peruanos podamos como un acto, digamos, de fe y de espiritualidad visitar. Alguna vez un amigo, profesor ahora de la Universidad del Altiplano, me pide que le ayude porque una promoción de un colegio de Coasa, de Carabaya, había escogido ir a Machu Picchu. He visto las fotos, los han maltratado y al final las fotos les han tomado a las 6 de la tarde más o menos, cuando ya estaba anocheciendo. Ya. Entonces se ha tomado la foto con flash, se ve pues a los 20, 25 alumnos, pero no se ve el fondo, que es la montaña del Huayna Picchu, que es Oh. generalmente la foto típica que Típica, ajá. toma el turista, ¿no? Entonces, hay una escisión o una ruptura en nuestra construcción, inclusive de la propia nacionalidad. O sea, nuestra nacionalidad pareciera que estuviera estructurada desde la colonia y fundamentalmente en la República, pero se ha, digamos, anulado la nacionalidad peruana Mm. para que sea sostenible. Lo que es O sea, Perú. lo que es Perú, Ujú, milenario, ujú, con culturas preincas y básicamente con la cultura de síntesis o la última que fue la cultura mm, inca. mm, Entonces, esa negación, que justamente yo lo reflexiono en este articulito, El doble camino peruano, ha significado, digamos, someternos al modelo occidental, ujú. pero también conservar en nosotros, por fe y por identidad, el modelo cultural andino, amazónico, y esto está vivo. Y esto a veces es utilizado políticamente. Me acuerdo que cuando Alejandro Toledo salió presidente de la República, él mismo se consideró como el 15º Inca, ¿no? Y tenías una asesora, ¿no? Que era su esposa, Elian Cart, Ujú. que hablaba pues del cholo sagrado, o sea, estimuló Para cuestiones de publicidad, marketing. el marketing, fue bien manejada de tal forma que los peruanos, la mayoría, votamos por nosotros mismos al votar por Alejandro Toledo. Mm, Pero lamentablemente el cholo sagrado era, Ya sabemos cómo termina, ¿no? ya sabemos cómo terminó. Muy bien. Doctor Alberoni, muchas gracias por conversar con nosotros. Para cerrar, vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo menciono una palabra, un nombre y respondes, ¿no? Con una palabra. Espontáneamente. Ajá. Muy bien. Entonces, vamos con esto antes de cerrar. Antes voy a tomar un poquito de vino. Yo Ya. también, yo también. Muy bien. Estamos en este podcast coloquiando en nuestro tercer episodio, ya cerrando ya. Entonces vamos con la dinámica. Dina Boluarte, Títere. más Siempre más de manera constructiva. uno, Ícono fundamental y fundacional. psicología, Necesario para tener calidad de vida y desarrollo de la conciencia. muy bien, nada más. Un fuerte aplauso con los que nos acompañan. Muchas gracias por Muy bien. acompañarnos, doctor José. Hay muchas cosas todavía por conversar, ¿no? Quería hablar también el tema de las nuevas caras que están saliendo para las próximas elecciones, entonces seguro en otro espacio tal vez analizamos también de manera amplia esto, ¿no? Gracias por acompañarnos. Encantado, Ronnie. Siempre para mí es una satisfacción el tener y contar con amigos como tú lo eres. Nos conocemos ya varios años desde la Escuela de Comunicación y también al equipo aquí de Y de- colegas tuyos del IDECA y seguir en esta utopía por querer vivir en una sociedad mejor, más justa, más democrática. Muy agradecido, Ron. Muy bien. Amigos y amigas, vamos a nuestro pequeño segmento y ya regresamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y fans de nuestra página del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y de este podcast Coloquiando? Pues estamos en este segmento Entre Páginas. Pues el día de hoy estaremos recomendando el libro de la semana,
que tiene como título Cosmovisión Andina. Este libro es perteneciente a la colección Religiones y Culturas Andinas. Anteriormente, en el programa anterior, hemos recomendado el libro Ensayos Andinos de Simón Pedro Arnold, pues este libro también pertenece a esta colección conjuntamente con Cosmovisión Aymara, que próximamente lo estaremos recomendando. Bueno, este libro ha sido escrito por Pedro Mamani Choque y Daisy Teresa Ramos Alcala, quienes son de nuestro país hermano de Bolivia. Este libro ha sido editado allá en Cochabamba por el año 2013 por la editorial Santa Fe. Bueno, nos adentramos un poco más en este libro, que es ellos, los autores, que en sí son esposos, ¿no? Conjuntamente han escrito este libro, muestran que ha sido una larga reflexión y discusión sobre todo, una experiencia de vida sobre el proceso histórico que el hombre andino ha vivido y sigue viviendo, ¿no? Por mucho tiempo, y que aún la sigue experimentando en estos últimos tiempos de modernización y occidentalización colonial. Algo que nos quiere decir este libro es que el mundo andino se ha visto opacado, acallado y oprimido por un mundo diferente, ante todo por un mundo con principios de vida totalmente distintos que no responden a las formas de vida de los andinos. Por el contrario, lo alejan de ella, ¿no? En este libro, en una parte nos mostraba o nos dice que nosotros como andinos, teniendo nuestras culturas aymaras, quechuas, puquinas, entre otras diversidades, a lo largo de la colonización, hemos ido adoptando otras prácticas que no son de nosotros mismos, ¿no? Es una práctica más de ellos que de nosotros. Bueno, así que ya saben, amigos, este libro está muy interesante. Si tú te sientes muy identificado con lo que es tuyo, con lo que es propio, con nuestra cultura, con lo que somos, pues puedes leer este libro, que adaptándose ahora, ¿no?, a los tiempos modernos, creo que aún ha cambiado más y con mayor rapidez. Bueno, esto es todo y nos vemos en el siguiente podcast y en el siguiente programa. Adiós. Bien, gracias a Mayli por esa recomendación del libro Cosmovisión Andina. Recuerden, IDECA Perú tiene una biblioteca, pues la biblioteca IDECA. Les invitamos a ustedes también a visitarnos a Girón Miguel de Cervantes 125. Estamos en la ciudad de Puno. O si no, también pueden visitar nuestra página web y a la sección de Biblioteca IDECA. Pueden revisar el catálogo de Biblioteca IDECA, donde pueden encontrar diversos títulos, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros llegamos a la parte final. Hemos estado conversando diversos temas con el doctor Alberoni. En los próximos episodios vamos a seguir hablando de estos y otros temas, por supuesto. Muy bien, mi nombre es Ronnie Ramos, les he estado acompañando en la conducción y por supuesto detrás de cámaras hay todo un equipo. Agradecer a los chicos de comunicación y también a los compañeros del IDECA Perú. Nosotros ya nos vamos, les invitamos para que compartan este podcast, para que comenten. Tupananchis Kama. Chao, chao.